la ciudad que me vio nacer y viví los primeros 18 años de mi vida, así que más que alegre de estar acá, me siento en casa cuando vengo a una iglesia a hablar, además se pueden imaginar, es como mi lugar especial, ideal para poder hablar. Nací en la iglesia, soy cristiana de niña, a mi madre me gusta que lo diga, pero ella nos llevaba el merendero en realidad, nos llevaba el merendero de la iglesia Asambleas de Dios, que muchos la pueden conocer, por ella San Martín, sí. Y nos llevaba a la iglesia adventista también, a la iglesia valdense donde me bauticé. Así que de niña tenía los libritos de una escuelita dominical y los libritos de la otra. Tenía que ver a dónde me traía doble escuela maestra particular, más o menos. Y bueno, la realidad éramos 5 hermanos, una situación económica bien compleja. No sé si alguno conoció a mi mamá en ese entonces, pero era una situación bien difícil. De hecho, muchos años después, hará 2 años atrás, vine a la Intendencia a presentar el programa Familia Fuerte, un programa que traje a Uruguay y dirigí desde el Ministerio de Salud. Y estaba con el intendente que conocía a mamá y a mi familia, y dice, pero vos sos una de las hijas de... No daba crédito que fuera verdad, que había estudiado, que me había recibido y que hoy estaba dirigiendo un programa del Ministerio de Salud. Pero bueno, Dios estuvo en todo momento, y cuando Dios tiene un propósito con tu vida, te va a equipar y va a estar en todo momento. Por supuesto que fueron situaciones difíciles de las que pudimos llegar a vivir. Recuerdo en un momento yo tenía la beca de bienestar universitario, la beca que dan a la gente que tiene dificultades económicas, y me daba justito para pagarme los 8 pesos del comedor, no pagaba ómnibus, caminaba, estaba flaquita en ese entonces, fui engordando 1 kilo por año, así que imaginen. Y más nada, el día que me pedían algo distinto, ¿y ahora qué hago? Y un día me piden una túnica, me dicen que había que empezar a llevar la túnica al hospital. Y llamé a mi mamá, mamá, ¿cómo hago? ¿De dónde saco una túnica? Y mamá dijo, tranquila, que yo tengo una amiga que es despachante de aduana, no sé si recuerdan que los despachantes de aduana usaban túnica en Colonia, y dice, ya le pido que me prende una. Y su amiga Lidia era un XXXL, y le manda una túnica amarillita, una túnica usada amarillita, y le manda a mi madre para que me mande a mí. Y yo, feliz porque tenía mi túnica, hasta una foto, recuerdo que tengo esa foto de rollo de arte que me saqué, y empiezo la clase, y por supuesto que todos mis compañeros tenían la túnica recién comprada, ¿no? Por supuesto. Habrá pasado una semana y teníamos una prueba de anatomía, y la prueba sí o sí había que entrar con túnica, eran mucho más exigentes en aquel entonces los docentes que ahora. Entonces me toca a mí, y después de mí era por abecedario, había una compañera que estaba después de mí al final, y me dice, no sabes lo que pasó, me olvidé de la túnica. Y dije, tranquila, yo te presto la mía. Yo doy el examen y te la hago llegar por el portero, porque después de dar ese examen no podías volver para que los demás no supieran qué examen dabas, qué temas te tocaban. Entonces doy el examen y le hago llegar mi túnica y me fui. Al lunes, cuando eso fue un viernes, el lunes cuando llego me dice, no sabes lo que me pasó. Me olvidé tu túnica en el ómnibus, te tuve que comprar una nueva. Será bueno Dios. Que hasta en esos detalles que a veces uno ni está como tan consciente, Dios estuvo. Hasta en esos detalles mínimo Dios estuvo ahí. Y gracias a Dios me pude recibir. Cuando me recibo, cuando yo entraba a Montevideo, si bien venía de Colonia y la situación económica era compleja, pero cuando entraba veía la entrada de Montevideo, esos ranchos de chapa, a la entrada, yo sé, pobre gente, que recuerdo que veía las lucecitas, porque íbamos en el ómnibus de autobús, esto no puede salir grabado, y veía la gente a la madrugada con las lucecitas adentro de esos ranchos, y sé, ¿cómo me gustaría trabajar ahí? ¿Para qué? Trabajé 14 años en ese lugar después. Cuando me recibí fue mi primer trabajo, Cerro Norte. Ahí hice los domicilios, esos ranchos eran mis pacientes todos los días, y conocí las historias de vida de mucha gente que vive en ese lugar. Cerro Norte, Paso de la Arena, Casabó, Santa Catalina, fueron mis zonas de trabajo como médico, y a la misma vez en la puerta del Hospital Maciel. Y estando ahí, entendía que ese era el propósito que Dios tenía para mi vida, que yo ya lo había logrado, ya había llegado al propósito, porque uno en el consultorio uno puede ayudar mucho, conoce la historia de vida de la gente. En la emergencia del hospital, ni les digo, en la emergencia la gente está por demás sensible frente a problemas a veces graves que vive, y era mi trabajo la puerta del hospital y la policlínica, y entendía que ahí yo estaba cumpliendo mi propósito. De a poco empiezo a ver que había algunos temas que
formarme más, y el primero era adicciones. En la Policlínica de Cerro Norte, las madres, las abuelas, continuamente en la consulta diciendo: mi hijo, ayúdame, mi hermano, ¿no? Y esas situaciones eran como a diario. Y en el hospital, las guardias en la noche era una calicita todas las noches de personas que venían, que estaban en calle, que ya venían cuando hacía 3 días de esa carrera de consumo sin parar, que ya venían descalzos, con los pies macerados de tanto caminar para comprar, consumían en el camino, conseguían la plata, compraban, y venían todas las noches pacientes así. Entonces ahí es que Dios me permite hacer un posgrado de tratamiento de las adicciones que lo hago en Argentina. Y empiezo a trabajar en adicciones. De hecho, trabajo ahí en un programa para personas en situación de calle por consumo de sustancias. Ahí también conozco mucha tarea social en las iglesias, porque hoy en día de las 2.500 camas que hay para adictos, 2.000 son de iglesias. Déjenme contarles eso, que no sabemos hacer marketing los cristianos, porque si no tendríamos que estar diciendo toda la tarea que hacemos. Y empiezo a ver cómo la decisión de unos pocos en estos temas empiezan a afectar a muchos. Porque en ese entonces se empieza a hablar de legalizar el cannabis, y para mí era una locura. Yo venía de ver el daño más grande que hacía las drogas: vidas destruidas, familias destruidas, madres que no disfrutaron nunca más nada porque la angustia de que tu hijo está en calle es suprema. Y venía de ver eso, y el gobierno decide legalizar una sustancia, venderla en farmacia, y empiezan a cambiar las palabras, y en vez de, como para nosotros, el adicto es una persona que está enferma, y usamos la palabra adicto y enfermo, y ya no la podíamos usar más. Ahora teníamos que decir usuario, y teníamos que decir persona que gestiona su placer. Porque yo no sé si ustedes saben que nosotros en el cerebro tenemos una zona que es la zona del placer. Que Dios nos hizo una máquina tan perfecta que esa zona del placer se activa frente a lo que necesita nuestra especie para la supervivencia de la especie. Cuando comemos, cuando dormimos y cuando tenemos relaciones sexuales. Y esas 3 cosas activan la zona del placer. Si vos agarrás un chorizo al pan, con mayonesa, con tomate, bien así crocantito, y haces decís, qué rico que está, ¿no? Y ahí se libera una sustancia en esa zona que dice: esto me gusta. De hecho, al que le gusta se le empezó a hacer como agua en la boca en este momento, porque el cerebro te recuerda que a vos te gusta. Y esta noche o mañana, cuando pienses a ver qué tengo ganas de comer, ¿sabes lo que te va a venir a la cabeza? El chorizo al pan, porque así es nuestro cerebro. En ese lugar en el que actúan las cosas que nos gustan, actúan las drogas. Mire si será complejo hacer un tratamiento, si no contarle a alguna gorda que está haciendo dieta para adelgazar, cómo hace para dejar de comer, que le gusta. Es difícil dejar lo que nos gusta, es difícil parar de hacer lo que nos hace sentir placer. Ahí actúan las drogas. Pero ya no le podemos decir droga, le tenemos que decir sustancias. Y como generan placer, tenemos que entender que la persona tiene libertad de gestionar su placer. Entonces el discurso de las drogas que es una enfermedad, que la adicción es una enfermedad, el alcoholismo, cuántas familias, los padres alcohólicos llegaban, golpeaban a las mujeres, los hijos, historias de vida que ves continuamente de ese daño que ha hecho la droga, y sin embargo ahora cambiamos el discurso y la droga es un derecho a consumir. Y soy libre porque tengo el derecho y la libertad de elegir consumir. Entonces pasamos a venderlo en la farmacia, al cannabis, entreverando un poco el cannabis medicinal con el recreativo. Y las veteranas vienen a la consulta y me dicen: ¿no será que puedo fumarme un porro para ver si me calma el dolor de rodilla? De tanto entrevero que se generó en el imaginario de la gente, porque legalizaron a la misma vez el recreativo que el medicinal. Y cuando hablan de consumo pasamos a hablar de libertad. Y yo digo: no, poca libertad tiene una persona que está al lado de un contenedor, descalzo, que perdió su familia, sus hijos, su vida, su propósito, su salud, y está en una cárcel. Porque déjame decirte que ese placer, hay un tiempo que los que trabajamos en esto le llamamos luna de miel, donde parece que yo lo manejo, consumo cuando quiero. Y lo disfruto, lo manejo y lo disfruto. Y a veces con algunas drogas tardan unos años
duran unos años esa etapa de luna de miel. La cocaína generalmente dura unos años. Cada tanto se le va la moto, como dicen, ¿no? Y faltan a trabajar al otro día y se pegan una mentira ahí de un certificado. Pero después parece como que se encaminan de nuevo. Y cuando querés acordar empezaste a consumir en el trabajo, y cuando querés acordar perdiste el trabajo, y cuando querés acordar la luna de miel se terminó y empezás a vivir un cautiverio, una cárcel, porque tu cerebro te dice quiero más de eso que me gustó. Y sin embargo en el discurso de hoy hablamos de libertad, hablamos de derechos. Y nuestro país además es un país ejemplo en esta materia, porque somos de los primeros de América Latina que legalizamos el mercado del cannabis y lo vendemos en las farmacias donde vendemos los medicamentos. ¿Saben lo que te dicen los guris en la consulta? Dicen, es una plantita, es natural, se vende en farmacia, me hace bien. Y nosotros sabemos que con muy poquito principio activo, que es la parte más, lo que te hace daño de la sustancia, con un 4% genera cáncer de testículo, esterilidad en el hombre, no te permite aprender. Y las personas que nacieron en una situación económica deficitaria, el único capital que tenés para salir de esa situación donde naciste es estudiar. Y sin embargo no te estamos diciendo que no vas a poder aprender. Una persona de esas que son muy inteligentes, que parece que aprenden todo rápido, los disminuís, pero al que le cuesta, la volvís. Y eso con un 4%, estamos vendiendo con un 20%, porque el narcotráfico por supuesto que no se fue a su casa y aumentó, porque sabía que la gente iba a buscar la que pega más. Y así empecé a ver que los que estaban arriba podían tomar decisiones, pero soy cristiana de niña y estaba totalmente enseñada que los cristianos no teníamos que estar en política, en que era sucia, en que era del diablo, en que era del enemigo, era para otros. Teníamos que orar por el presidente. Y Dios pone y saca reyes. Hay una parte que me encanta de la Biblia, dice el rey que ustedes eligieron. Es uno de mis pasajes favoritos. El que ustedes eligieron. Pero nosotros creemos que tenemos que ser apolíticos. Trabajando habiendo hecho el posgrado en adicciones, entrenamiento, empiezo a trabajar en esto, en un programa especial de la Junta Nacional de Drogas, y llega una orden al Uruguay que había que capacitar personas en políticas de género, cuando el género era la tela, era el género literario. Y no teníamos más nada, no entendíamos, esa palabra no la entendíamos como otra cosa. Y teníamos que ir a un posgrado y había gente del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, UTE, Oceantel, ANEP, de todas las instituciones del Estado nos regalaban un posgrado. Y yo dije, es un regalo maravilloso, voy a hacer un posgrado gratis. Cuando empecé a ver y a escuchar lo que se venía, y en ese discurso donde la cultura cristiana es la culpable del patriarcado, de la violencia hacia la mujer, porque en la cultura cristiana nos han enseñado que el hombre es la cabeza del hogar, la mujer tiene que ser sumisa. Nos odian, déjenme decir. Y somos el último enemigo a enfrentar. Y tienen bien claro que los únicos que nos podemos levantar y enfrentarlo somos nosotros. Y empiezan a enseñarme, bueno, lo importante de la vida, poder desarrollarte, de que una mujer cuando es madre queda encarcelada porque tiene que empezar a dejar sus proyectos de lado y dedicarse a cuidar a su hijo, que te esclaviza. Y esto que yo se lo digo en tono de broma, lo decían muy en serio. Entonces en todas aquellas adolescentes que quedaban embarazadas había que hacerles ver y entender que si continuaban con ese embarazo se arruinaban la vida. Y más vale darles 3 consultas con psicólogo gratis para que puedan entender, el psicólogo les haga ver que lo mejor que podían hacer era abortar. Y no esclavizarse, porque eso de tener que ser
ama de casa, esposa, madre. Era una esclavitud. Y no te permitía hacer tus propios objetivos y tu propio camino. Y ese discurso empieza a llegar. Y escondido a través de violencia. Porque convengamos las mujeres que los hombres han hecho las cosas bastante mal. Convengamos que el plan era perfecto, pero los seres humanos lo hemos arruinado. El plan era perfecto, pero hay historias bien complejas. Pero lo hemos arruinado los seres humanos. El plan sigue siendo perfecto. Entonces eso empezó a hacer ese posgrado y de hecho les cuento entre nosotros que yo una vez decía, Señor, si no querés que vaya mañana me levanto. Y al otro día a las 6 de la mañana estaba de pie. Y luego aparece la orden de que ahora cada uno de nosotros éramos los referentes en género de nuestra institución. Y teníamos que llegar al área de comunicaciones de los ministerios. Y el área de comunicaciones se tenía que encargar de que todo cartel, toda propaganda, todo reclame que se haga desde esa institución tenía que tener la perspectiva de género. Entonces vos salías a la calle y decías, la universidad con perspectiva de género, la policía con perspectiva de género, decían las paradas de ómnibus en Montevideo. No sé qué es esto. Pero de a poco, sigilosamente, empezaron a cambiar las leyes. Entonces empezaron a cambiar y bueno, dos personas del mismo sexo que viven juntas y después se muere una y al otro no le corresponde la pensión, somos unos malos, porque no le permitimos que cobre la pensión en una pareja homosexual, ¿no? Es que somos muy injustos, porque como no es un concubinato, porque son dos hombres o dos mujeres, y ahí dijeron los que estaban, bueno, sí, tienen razón, es injusto, y de ahí al matrimonio fue un paso. Y de ahí a empezar a cambiar la educación fue el paso más grande que dieron y así lo tenían planeado. Yo ahí paso a trabajar al Ministerio de Salud Pública como técnica al programa Adolescencia y Juventud. Ese programa Adolescencia y Juventud, todo lo que hacía era salud sexual, salud y diversidad sexual, salud y mesa de salud trans, educación sexual, embarazo adolescente, interrupción del voluntario. Eran todos los programas que trabajaba este programa donde yo estaba. Y me tocó estar en las mesas de trabajo con los colectivos de la diversidad. Y pude ver cómo eran 5. Pero vos escuchabas y parecía que eran 1000. Ellos firmaban, uno por la Comisión de Comunicación, el otro por la Comisión de Economía, el otro por la... Me parecía que eran una cantidad. Pero tuvieron una fuerza para convencernos a todos. Ellos decían en la mesa, nosotros sabemos que primero tenemos que cambiar las leyes, después tenemos que cambiar la educación y 5 años después de cambiar la educación cambiamos la cultura. Y anda a hablar con un niño y date cuenta que cambiaron la cultura. Y mientras eso iba avanzando en Uruguay, nosotros seguimos enseñándole a los niños a pintar el arcade. No tienen alma a pintar el arcade, pero nosotros seguimos dormidos. Porque no tenemos que inmiscuirnos en la política. Porque es sucia. Déjame decirte que la abogacía es muy sucia y hay muchos abogados sucios. Las empresas, ¿cuántos empresarios y comerciantes son sucios? ¿Cuánto compran productos en China que son una copia y después los venden y son cristianos? No tienen problema ninguno. China comunista, anticristiana. Pero la política no. Acá no es sucia la política, no es sucia la abogacía, no es sucio el comercio. Son sucios algunos de los que están ahí, pero si están sucios, ¿dónde están los limpios que no están ocupando el lugar que tienen que ocupar? Ahí yo pude ver cómo ellos se manejaban, cómo generaban los cambios que querían. Ellos empezaron cambiando la ley general de educación y diciendo, los niños tienen derecho a recibir educación sexual. Y la realidad es que el primer derecho es el derecho de los padres a elegir la educación sexual de sus hijos. Somos los padres los que podemos decir, esto se lo podés enseñar y esto no. Nosotros somos los que tenemos ese derecho. Pero no nos enteramos,
Y es difícil ir en contra, ir a decirle a la maestra porque el pobrecito lo dejo pegado. Si le digo que no quiero. Cuando cambian la ley de educación, crean el programa de educación sexual. Y mientras nosotros seguimos diciendo hombre y mujer los creó, a tus hijos, a tus nietos le están diciendo no naciste ni mujer ni hombre. Vos sos lo que sentís. No sos lo que sos lo que sentís. Y si querés, podés ser hombre o podés ser mujer. O ninguna de las dos. O un intermedio entre uno y otro. O un día uno y otro día otro. Porque sos lo que sentís. Cuando nosotros sabemos que no es así, pero la biología dice que no es así. Pero entraron a crear un discurso tan dominante que parece que era la única verdad. Y déjame decirte que uno puede ser neutro en muchos temas, pero cuando tenés una verdad que defender, no podés ser neutro. No sé vos, pero yo no quiero ser el vómito de Dios. Yo no quiero ser tibio. Y cuando vos te mantenés en silencio, cuando vos no levantás la voz, cuando vos no haces nada para que esta mentira pare de avanzar, estás dejando que avance. Porque ¿sabés lo que es la oscuridad? Ausencia de luz. Y déjame decirte una cosa, porque a veces cuando hablo de estos temas me dicen, pero Cristo, es así, estaba escrito. Así estaba escrito. Esto iba a pasar en el mundo, porque Cristo viene pronto y estas son las señales. Pero déjame decirte que ni Guatemala, ni El Salvador, ni Perú, no tienen ni el aborto, ni el matrimonio igualitario, ni la ideología de género, la educación, ni los matrimonios homosexuales, no tienen nada de eso, somos nosotros. ¿Y sabés por qué no lo tienen? Porque los cristianos se unieron y salieron a decir, con mis hijos no. No compartimos esto, nuestra verdad es otra. Y salieron a presionar a los políticos y dijeron, si pones esto no te votamos nunca más. Y sin embargo acá, nuestro discurso en la iglesia seguía siendo que teníamos que ser apolíticos. Y dejamos que otros avanzaran, casi sin barreras. Porque creer que porque una persona o dos lleguen al Parlamento y van a poder cambiar las cosas es una utopía. Porque la única forma de cambiar las cosas es si nos unimos todos los que tenemos que defender esta verdad y que ser luz y salvo. Se supone que dice la Biblia que íbamos a estar adelante y no atrás. Y déjame decirte que nos llevan como 15 años por adelante. Cuando estoy en el ministerio, por supuesto que en silencio, en un momento estaba pronta la famosa guía de educación sexual. No sé si la vieron, hay que enseñarle al niño chiquito que se tiene que masturbar para aprender a saber lo que es el placer, como si un niño de 4 años, el placer no es comer panchos y jugar a la pelota, no, el placer capaz que es tocarse para un niño de 4 años, no. Un cerebro totalmente inmaduro, un cerebro inocente. El placer es otra cosa. Si tenés un niño de 4 años, decime qué le gusta. ¿Le gusta jugar a algo? Que le compres el Planta vs Zombie, no sé, el jueguito de la computadora que está mirando. Poco tiene que ver con la sexualidad. Y sin embargo, esa propia guía hablaba de esto, hablaba de que a los 10 años hay que decirle que nacieron neutros, para que ellos empezaran a ver qué querían ser. Hablaba que había que enseñar a tocarse. Habla de cosas que el cerebro del niño no está preparado y que afecta gravemente la identidad. Y déjame decirte que si bien vos nacés, sos, desde que estás en el vientre de tu madre sos, y todas tus células son hombre y mujer, esa identidad de saber quién soy, cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, esa identidad se termina de construir a los 20 años. Entonces, ¿sabes cómo afecta? Que en esa construcción vos le estés diciendo no sos ni nena ni varón. Esa guía de educación sexual estaba pronta cerca de la fecha de diciembre. Y uno de la mesa dice, ¿ustedes vieron todas esas bandoleras de Navidad con Jesús? Todos esos están en contra nuestro. Este no es momento de sacar la guía. Miren si tendrán claro contra quién no pueden pelear. Los que no tenemos claro el poder que tenemos somos nosotros.
Hay un librito que usan en jardín de 3 y 4, donde dice que la elefantita se quería vestir de celeste y la mamá la hacía vestirse de rosado. Y es tan mala la mamá que no entiende que la elefantita se quiere vestir de celeste. Contame lo que genera eso en un niño de 4. Contame lo que genera eso cuando vuelve a tu casa y vuelve a decir, no, eso no, esto otro. ¿Quién pasó a ser la mala? Contame si esto no va cada vez más separando padres de hijos de padres. Pasé en el 2020 a ser la directora de ese programa. Y nosotros teníamos una encuesta realizada en Uruguay en el 2019, la encuesta mundial de salud estudiantil. Y esa encuesta evalúa todos los problemas de salud que pueden tener los adolescentes y jóvenes, nutrición, todos los problemas de salud. Y habían algunos datos que estaban bien complicados comparado a la encuesta anterior hacía 5 años. Y eran los que tenían que ver con salud mental. Y el 50%, la mitad de los jóvenes nos dijeron que se han sentido solos. Y si vos pensás en la adolescencia, pensás en amigos, en compartir, en salir en grupo, me quedo en la casa jugando toda la noche, a los jueguitos, converso con mi amiga. Sin embargo, la mitad nos vinieron a decir que se han sentido solos. 1 de cada 3 nos dijo que había estado tan triste que no había podido participar de sus actividades habituales. 1 de cada 4 nos dijo que sus padres, por referentes afectivos, no sabían cuáles eran sus problemas o preocupaciones. Y 1 de cada 5 nos dijo que había pensado seriamente en quitarse la vida. Estoy hablando de nuestros gurises. Ese año, 2020, el suicidio pasó a ser la primera causa de muerte en los jóvenes en Uruguay. Algo que no pasaba hacía 15 años atrás. No pasaba. El accidente de tránsito, igual que a los niños, son las primeras causas de muerte. Cuando no hay mucha enfermedad, generalmente es el accidente de tránsito la primera causa de muerte. Sin embargo, el accidente de tránsito había quedado allá abajo y el suicidio había tomado el primer lugar. Cuando comparás los datos de suicidio de Uruguay en jóvenes con Argentina y Brasil, nuestros hermanos, nosotros tenemos el doble. Entonces la pregunta es, ¿qué hicimos o qué dejamos que pasara en Uruguay que nuestros gurises no quieren vivir más? ¿Cuándo perdimos el valor que tenían nuestros hijos para nosotros? Déjame decirte que acompañé a muchas personas en sus últimos momentos, en sus últimos días de vida. 20 y pico de años de médico, digo cuánto para no calcular. Y en todos estos años que acompañé, nunca nadie estuvo preocupado por el auto que tenía afuera, ni por la cuenta bancaria, ni por si había habido o no había ido un viaje. Lo único que querían es que los hijos estuvieran al lado. Entonces decime cuándo perdimos ese valor. Cuando traigo el programa Familias Fuertes a Uruguay y empezamos a recorrer el país y llegamos a los primeros 6 departamentos, Colonia fue el último que llegué. Empezamos a los primeros 6 departamentos. Cuando teníamos 100 familias hicimos un corte para mostrar el impacto del programa. Un corte de un estudio que estábamos haciendo, porque uno si quiere seguir avanzando con una política hay que mostrar que funciona. Cuando vemos, nosotros queríamos mostrar que el programa funcionaba, que mejoraba la comunicación, que todo lo que decía el programa que hacía que funcionaba. Pero lo que más nos sorprendió es cómo vinieron las familias al programa. Y fueron de 6 departamentos distintos, y gente que se atiende en seguro de salud, y gente que se atiende en ACE. Gente que trabaja, era gerente de un banco, y gente que era empleado doméstico. Y eran gurises entre 10 y 14 años. Y 8 de cada 10 gurises nos dijo que no se sentían amados por sus padres. 8 de cada 10. ¿No es que nos entró el discurso de que teníamos que hacer nuestra vida? ¿No ves que nos entró el discurso que lo más importante era tu futuro y tu proyecto de vida y no tu hijo? ¿Cómo no van a tener a los 15 y 19 el pico más alto de intentos de autoeliminación si a los 10 no se sienten amados por sus padres? En un niño, en el cerebro de un niño, nuestro trabajo como padres es preparar a nuestros hijos para la vida. Y nuestros hijos nacen con un 95% del cerebro finalizado.
pero hay un 5% que termina de madurar a los 20 años. Ese 5% es esta zona, que es la zona prefrontal. Y ahí está el manejo de las emociones, el control de los impulsos, la evaluación de los riesgos. Acá. En esa zona, que ¿sabes dónde madura? ¿Dónde se forma? En casa. En casa. Influye para esa maduración si ese niño recibió amor y límites. Las dos caras se necesitan. Porque los límites le dan seguridad a la persona. Y el cerebro nuestro, para poder avanzar y crecer y florecer, primero necesita seguridad, porque si no está en la alerta de sobrevivencia. Porque el ser humano lo primero que tiene que hacer es sobrevivir. Si estamos viviendo una situación de peligro, lo primero es sobrevivir. Aprender inglés no es lo importante. Entonces el cerebro primero necesita seguridad. Y la seguridad a un niño se la da una persona que sea capaz de brindarle buen trato, que sea sensible a sus necesidades y que responda frente a sus necesidades. Eso es cuando tu hijo te dijo, me duele acá, y vos fuiste y lo abrazaste y lo agarraste, y le dijiste, papá está acá, mamá está acá. Eso empieza a generar la seguridad. Pero si un niño un día está con uno, otro día está con otro, casi no converso, casi no hablo, no sé lo que piensa, no sé lo que siente, no sé a qué le tiene miedo. Porque muchas veces los adultos nos pensamos que nuestros hijos son una sucursal nuestra, y no son. Son otra persona. Piensa distinto que vos. Piensa las cosas distintas que las pensás vos. Siente las cosas distintas a como las sentís vos. Y está creando esa forma de sentir, de pensar y de comportarse. Y la forma en que yo siento, me comporto y pienso, eso es salud mental. Y nuestros hijos son un espejo nuestro, imitan, copian. Entonces si vos llegás enojada de trabajar y pegás 3 gritos, me tienes todos cansados, nadie frega la cocina, y te vas al cuarto y golpeas la puerta, ¿sabés lo que está aprendiendo? La forma de comportarse frente a las cosas que no me gustan. Eso lo decimos muchas, ¿no? Porque nuestros hijos están aprendiendo. Si cuando ellos gritan, vos mantenés la calma, a pesar de que en el repertorio de tus hijos esté el enojo, la ira, la irritabilidad, vos mantenés la calma. Después hablamos. Ellos aprenden que yo puedo mantener la calma frente a las cosas que me disgustan. Porque en la pelea entre padres e hijos no gana nadie. En los gritos entre padres e hijos no gana nadie. No ganan ellos porque no aprendieron nada bueno. Y no ganas vos aunque hayas tenido la última palabra. Porque te quedas horrible y porque no estabas haciendo esa tarea de moldar, de moldear el cerebro de tu hijo. Entonces hoy tenemos adolescentes que vienen a la consulta y no saben quién son, no saben cómo reaccionar. ¿Qué querés hacer? Bueno, pero en algo tenés que ser bueno, ¿qué sos bueno? Hoy tenemos adolescentes que hace meses, 3 meses, 4 meses, están con crisis de pánico, con ansiedad, con angustia. Y le decís, ¿le contaste a mamá? ¿Le contaste a papá? ¿Pero y por qué? Bueno, no, creo que no me quieren escuchar. Y es verdad que cuando hablas con el adulto te dice, no sé qué hacer, no sé cómo sacarle con un tiranzón las cosas, porque no habla. Porque está en su mundo, está guardado, está encerrado, está en su auricular, en su celular. Y le quiero hablar y digo, ¿cómo te fue? Bien. Y esa es toda la comunicación. ¿Cómo hago para acompañar el desarrollo de mi hijo si no puedo hablar? Si no tengo comunicación. Tengo que aprender porque están en el momento que más te necesitan. Y porque déjame decirte que lo que nosotros podíamos vivir como la presión de grupo, lo que nosotros, los que somos de Menudo para atrás, podíamos vivir como presión de grupo, que era un grupo de 5, de 6, hoy es la presión cultural. Hoy es una presión muchísimo mayor. Hoy hay una corriente que los quiere arrastrar. Es muchísimo más difícil ser joven hoy que haber sido joven cuando fuimos nosotros.
Nosotros repartíamos trataditos de la iglesia por pleno Flores. Contame, soy yo joven para repartir trataditos. Son unos retrógrados antiderechos. Y cuando a un niño en la escuela la maestra le está enseñando una cosa y después viene a casa y vos casi no hablás, no vas a ver lo que vos pensás en relación a eso. Pero además, cuando vos hablás y decís algo distinto a lo que le enseñó la maestra, que comparte más horas que contigo, vos sos una retrógrado que no entendés nada. Porque mi maestra me lo enseñó de forma, yo voy a hablar como lo quiero pensar. Entonces, sin duda, han destruido la familia. Han destruido la familia. Y no hay problema humano que no necesite una familia fuerte. No existe. No existe un gurí que no necesite una mamá, un papá, una abuela atrás, que sea parte de su vida, que lo acompañe, lo necesita. Hicimos un análisis de las historias clínicas de los jóvenes que en Uruguay se quitaron la vida en los últimos 5 años. Todas, del seguro privado, de ACE, analizamos todas, decimos, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Por supuesto que no hay una causa única. Muchas tenían que ver con la autoestima y la autoimagen. Odio mi pelo, no quiero salir así, odio mi cuerpo, decían las historias en la consulta con psicólogo. Y déjame decirte que nosotros nos comparábamos con nuestros compañeros de clase, con los vecinos del barrio, más o menos en algo andaba bien. O te iba bien en el liceo, era bueno en gimnasia, o algo lindo tenías. Pero hoy se comparan con las que están todas divinas, preciosas, rubias de ojos claros, con el último celular, los últimos campeones y felices. Y los que están todos musculosos, fuertes. Hoy el riesgo de inferioridad es muchísimo mayor. ¿Y sabes cómo se levanta la autoestima? Con papá y mamá. El que genera que se levante, que yo sepa que valgo por lo que soy y no por lo que tengo. Que valgo por lo que soy, eso me lo enseñan en casa. Había una situación, por supuesto que depresión y adicciones estaban en un porcentaje importante de las consultas. Pero había una situación que estaba en todas las historias y era la familia disfuncional. Era la familia con padres divorciados, con esa ausencia de la persona en la que confío, con la que hablo. Hago mucha consulta de adolescentes y cuando hago pasar a sus padres, me gusta mucho ver la cara de los chiquilines que están esperando esa respuesta de amor de papá y de mamá. A ver qué cara hacen cuando yo les digo que él hace 3 meses que no puede cerrar la mampara al baño porque tiene una crisis de pánico cuando se baña. A ver qué cara hacen mamá y papá. Mirá si nos estarán necesitando. Pero ¿sabes una cosa? No nos han enseñado que los jóvenes muchas veces dicen lo que piensan, pero no lo que sienten. Les cuesta mucho decir lo que sienten. Hoy se comunican con emoticones. Una risa, llanto, para arriba, para abajo. Les cuesta comunicarse, les cuesta pedir algo porque lo piden por pedido ya. Les cuesta hablar. Entonces, necesitamos aprender a comunicarnos, necesitamos entender que aunque nos digan salir de mi cuarto, en realidad nos quieren tener cerca. Nos quieren tener cerca porque dicen lo que piensan, pero les cuesta mucho decir lo que sienten. Y si vos tenés un hijo que pisa los 20 y algo, y él entiende que cuando tiene un problema te lo puede venir a contar a vos, déjame decirte que pasaste, que salvaste. Pero si no lo lograste generar encuentro, generar momento de comunicación, déjalo hablar, déjalo que te cuente. Cuando empiece a hablar, no lo interrumpas, no lo sermones, no mires el celular. Escucha, dale importancia aunque te parezca una tontería, pero déjalo, tenés que saber que le tiene miedo, que sueña y que piensa para acompañarlo. Porque una de las cosas más graves que estamos viviendo hoy es el suicidio de Jesús. Es
Es una de las cosas más graves y tiene que ver con la falta de unidad. Tiene que ver con todo lo que les han metido en la cabeza, con las dificultades en su identidad, en entender que fui creada con un propósito que tengo que cumplir. Que fui creada con dones y talentos distintos que el de los demás, porque mi propósito es distinto que el de los demás. Y que la vida muchas veces se trata de lograr encontrar ese camino y ese propósito y cumplirlo. Pero si te pasa algo, pero si un día tenés un momento difícil, tenés algo que te genera un parate en ese camino que vas caminando, algo que te deprime, una situación difícil, un abuso, un maltrato, una infidelidad, si te pasa algo, vos rotás ese camino y empezás a caminar para el otro lado. Y empezás con depresión, no encontrás placer a nada, ya no te importa el chorizo al pan, te da lo mismo que una polenta. Ya no querés hacer nada nuevo, porque ya no sentís placer por las cosas, ya te da igual, vivís como piloto automático, y ahora me levanto, lo llevo a la escuela, lo traigo, cocino, voy y vengo. ¿Y dónde estaba el propósito por el cual estabas caminando? Quedaste trancada en eso que te trancó y que hay que volver atrás por una vez más. Y que muchas veces eso que te tranca es perdonar la resolución, como si fuera tan fácil. Es pedir perdón, es resignarme, es entender que mi mamá hizo lo que pudo y que mi papá hizo lo que pudo. Pero que yo no puedo marcar mi futuro por lo que viví en mi pasado. Y no puedo quedarme trancada en la vida por lo que viví en mi pasado. Porque hoy los problemas de ansiedad y de depresión que estamos viviendo en Uruguay tienen mucho que ver con situaciones que nos dañaron, que a veces no nos damos ni bien cuenta dónde fue, pero en algún momento vos cambiaste tu camino. En algún momento empezaste a vivir en piloto automático y dejaste de caminar hacia lo que tenías que cumplir. Y la vorágine que estamos viviendo en este mundo, de cumplir, de hacer, nos hace no pensar en dónde nos quedamos trancados. Si te quedaste trancada, volvé por última vez. Volvé para resolverlo. Volvé a caminarte hacia cumplir tu propósito. Porque más allá de la corriente de este mundo, nosotros los que queremos en Dios sabemos que sí tenemos un propósito que cumplir. Y sabes que Dios te va a amar igual aunque no lo hagas. Pero vos no te vas a sentir llena si no estás cumpliendo el propósito. Porque todos lo tenemos. A mí me costó mucho entender que mi propósito era otro. Y no lo quería hacer por nada del mundo. Porque ponerse y ir a decir lo que uno piensa, ingresar en política cuando fui enseñada con que no lo tenía que hacer, para mí fue bien complejo. No lo quería hacer y mi marido me decía, ¿sabes qué me parece que vos tenés que animarte? Yo le decía, ¿me querés hacer calmar la comida? Ya me hiciste calmar la comida. Pero entendí que tenemos que hacer nuestra parte. Entendí que tenemos que defender la verdad. A mí me encanta el libro de Esther. Pero no me encanta porque Esther era preciosa y la eligió el rey. No, me encanta porque Amós dijo, hay un pueblo que no quiere seguir tus leyes. Hay un pueblo que tiene otras leyes. Hay un pueblo que hay que exterminar. Hoy estamos llenos de amor. En una entrevista que hoy y mañana subieron, me dicen, ¿cómo usted puede estar en contra del aborto si los movimientos internacionales, Amnistía Internacional y todos los movimientos de tanta gente entendieron que es un derecho? Y yo por eso digo, ¿dónde están los movimientos de cristianos? Defendiendo el derecho a la vida, porque sabemos que hay uno que la da y solo hay uno que la quita. Y que esos niños no tuvieron derecho a nacer y a cumplir ese propósito. Se le hicimos tan fácil el diablo. Tan fácil, casi que ni trabajo tiene. Lo hacemos nosotros mismos, los seres humanos. ¿Y saben qué? Cuando legalizaron el aborto, nos decían, pobrecita esa gurisa de 14 años, porque la estrategia es siempre la misma.
Pobrecita, esa gurisa de 14 años que la abusó su padrastro y que ahora quedó embarazada y vos la obligás a tener un hijo de un violador. Es horrible, claro que sí. Es espantoso. Pero hoy tenemos 11.000 abortos por año y 4 fueron de abuso sexual. Y ninguna tenía 14 años. Entonces nos metieron en algo que cualquier ser humano necesita, espantoso. Y ahora pasa lo mismo con eutanasia. Eutanasia no es lo que la mayoría piensa. Eutanasia no es que te desconecten cuando estés en estado vegetativo. Eutanasia no es que cuando estés terminal en tu último momento con una enfermedad agonizante te demos un cóctel, como dice la gente, es la sedación paliativa, como decimos. No, eso no es eutanasia, eso ya es legal. Eso ya es legal. Nosotros podemos, cuando estamos con un paciente con una enfermedad terminal y lo estamos manejando con analgésicos muy fuertes para que no sufra, cuando vemos que esa enfermedad avanza, nosotros podemos sacarlo de ambiente, darle morfina en un nivel que no tenga dolor y quitarle la medicación, que muchas veces es la que lo está ayudando a seguir con vida. Y él muere por el avance de su propia enfermedad. Y eso es legal. Pero si vos tenés un familiar, como tenemos todos, que falleció, y que vos llamabas a la ambulancia y que venían y le ponían un calmante, que duraba 4 horas y otra vez empezaba a quejar, te dabas cuenta que estaba quejándose, que capaz tenía dolor, que capaz que tenía falta de aire, y otra vez llamaban y venía otro, y te duraba 4 horas y pasabas la noche mal porque en algún momento se iba el efecto. Eso quiere decir que el sistema no funcionó. No quiere decir que necesitamos la eutanasia. Porque el sistema debe de funcionar, los médicos no tenemos techo para la analgesia. No tenemos techo, no te sirvió mi ampolla, te pongo uno, no te sirvió uno, te pongo 2, hasta que logre la analgesia. No tenemos techo. El sistema debería de ser que alguien te ve, el mismo médico te ve, te sigue, te pone un difusor que dura 48 horas, y vos estás 48 horas con el efecto calmante, y otra vez te lo vienen a calmar antes que se vaya, a cambiar antes que se vaya el efecto. El sistema no funcionó, ni el de la móvil, ni su médico, ni nadie se hizo cargo. No quiere decir que necesitamos. La eutanasia es la puerta a decir yo tengo derecho a que me quiten la vida. Es la puerta a decir yo tengo derecho a no querer vivir más. ¿Y saben lo que dice el artículo 2 que dice de quién va a poder pedir la eutanasia? Dice mayor de 18 años. ¿Se acuerdan cuál era la causa de muerte de los jóvenes? ¿Se piensan que no tienen un sufrimiento insoportable? ¿Saben cuál es la tasa más alta de suicidio? Los mayores de 80. ¿Se piensan que no tienen un sufrimiento insoportable? Si los mayores de 80 son los que más se quitan la vida, y sabemos que por cada suicidio hay entre 10 y 20 intentos de autoeliminación, tenés 10 y 20 personas mayores de 80, que casi segura cumplan con este requisito. Porque el requisito es una enfermedad terminal o una enfermedad irreversible, incurable. La artrosis es una enfermedad irreversible, incurable. La diabetes es una enfermedad irreversible, incurable. El EPOC es una enfermedad irreversible, incurable. Decime que veterano no tiene artrosis y ya los tenemos los que pisamos los 50. Y dice, o condición de salud. ¿Saben? Si buscan en el diccionario, condición de salud dice vejez, discapacidad, condición de salud, que genere un sufrimiento insoportable. Hace poco vi una paciente, esta semana pasada, y estaba angustiada, mal, con un problema con su nieta, y me dijo, yo cuando salga esto de la eutanasia me voy a notar, total, tengo la rodilla que no puedo más mover. Es abrir la puerta al derecho a no querer vivir más. Y sabes una cosa, no es necesario que te vea un psiquiatra. Cuando yo como médico tengo que ayudar a alguien a nombrarme incapaz, para que la familia pueda hacerse cargo, tengo que pedirle psiquiatra, tiene que hacer un proceso judicial, tiene que haber un juez.
Pero para decidirlo matar, no tengo que pedirle nada a nadie. Y no le tengo que avisar a la familia. Así que cuando estén internados, que seguro que hay una patología, por algo están internados, hay que tener mucho cuidado con los servicios de acompañante, lo van a hacer cuando vengan. En los países que está legalizada la eutanasia, los veteranos no se quieren internar, se van a internar a los países vecinos. Porque después, ¿quién dice que la veterana no lo pidió? Firmé yo como médico y llamé a mi compañero del otro piso, que vino y me firmó sin saber de quién es. A ver, es nuestro sistema de salud. Entonces le estamos abriendo la puerta basado en una historia de un paciente con enfermedad lateral amiotrófica. Porque además cuando escriben el proyecto dicen que lo escriben por una persona, por un amigo. Y nos avisan que esto era el inicio, porque el próximo paso es a los niños y adolescentes y a los problemas de salud mental. Entonces, nuevamente, nuestro país, porque déjame decirte que hay 195 países en el mundo y somos el número 7 con la eutanasia. Así que cuando me digan que este es el fin del mundo y por eso tenemos la eutanasia, déjame decirte que no, esto es porque somos unos cobardes, que no hemos ocupado el lugar que tenemos que ocupar y que no hemos levantado la voz y que seguimos equivocados en ocupar el lugar que tenemos que levantar diciendo no, porque nosotros somos muchos más, nosotros somos muchos más, pero seguimos en silencio y lamentablemente con falta de conocimiento. Con falta de conocimiento para entender. Porque muchas veces pensamos, esto no me afecta a mí. Ah, se legalizó la droga, yo no tengo hijos chicos. Mi hijo está grande, no me pasa nada. Ah, la eutanasia, esto es para viejos, no me pasa nada. Estoy esperando que empiecen a perseguir a los cristianos para ver si se levantan y se despiertan y empiezan a darse cuenta que tenemos que defender. Me encanta Judas, capítulo 3. Se los dejo para que lo vayan a leer, es uno de mis capítulos favoritos. Porque dice que hay que defender ardientemente nuestra fe. Ardientemente. No dice, no hay que quedarse quietito, no contestes. Dice ardientemente nuestra fe. Y vienen por nuestra fe. Y vienen por nuestra fe. Empezaron por nuestros hijos, que es lo que más queremos. Y lo estamos pagando. Pero ahora vienen por nuestra fe. Yo no sé vos, pero a mí me enseñaron que si eres tibio, yo no sé cuál es el papel que vos tenés que jugar en este barco. Yo no sé cuál es el papel que te toca jugar en este barco, pero no te quedes quietito tomando sol. Hace tu parte en este trabajo que nos toca. Y así como la defensa de la vida y de la familia, que es algo que hablamos y a veces parece un eslogan, pero es muy real. Así también tenemos que defender nuestra fe. Porque saben que nos han hablado de laicidad y cada vez que hablamos algo salen a decir que no hay laicidad. La laicidad la violaron ellos cuando pusieron la ideología de género en la educación. Porque yo no la comparto y sin embargo se la están enseñando a mi hijo. Eso es violar la laicidad. Y una cosa es el laicismo, que es donde no permiten hablar de Dios, pero yo, aunque soy cristiana, puedo decir soy cristiana y qué. Soy cristiana y no soy apolítica, y mi ideología política no la creó el marxismo, ni el comunismo, ni el socialismo, está en la palabra de Dios. Mi ideología política dice que hay uno que da la vida y uno que la quita. Mi ideología política dice que hombre y mujer nos creó. Mi ideología política dice que si los impíos gobiernan, el pueblo gime. Pero somos nosotros los que le dejamos el lugar a los impíos para que gobiernen. Y algunos hasta lo votamos. Así que déjame decirte que muchas veces somos cómplices por omisión de lo que estamos viviendo en nuestro país. Cuando salió para poder votar contra el aborto, ni el 10% de la población fue a votar.
Y ¿sabés lo que me decían algunos? Ay, hacía frío, estaba en casa con la estufa prendida, tomando mate. Dije, está, otros van a votar. Ni el 10% fueron a votar. Díganme si no se lo hicimos fácil. Me parece que es momento de despertar de los cristianos en Uruguay. Y yo creo que este péndulo ya llegó a su extremo y ahora va a empezar a girar para el otro lado. Entonces, en vez de haber pañuelos de colores, que empiecen a haber pañuelos celestes. Y yo defiendo la vida, ¿y qué? Y soy cristiana, ¿y qué? Y puedo decir lo que pienso y cuál es mi verdad, y la puedo defender. Y esto no es discurso de odio. Porque si vos no pensás lo mismo que yo, entonces yo tengo que pensar que vos tenés un discurso de odio. Porque si ellos dicen, yo nací hombre, pero ahora soy mujer, y yo digo, yo no estoy de acuerdo, eso no es discurso de odio, es decir mi verdad y respetar tu verdad. Por supuesto que defendemos la verdad, pero no nos podemos olvidar de algo. No vaya a ser que después se conviertan. Que defendemos ideas. Defendemos ideas, pero amamos a las personas. Porque hay uno que los quiere salvar a todos. Defendemos ideas, pero no nos agarramos con la persona que entiende una idea distinta que la nuestra. Eso lo tenemos que tener muy presente, porque para defender la verdad la tenemos que defender firmes, con convicción, pero con amor al otro. Pero con amor al otro. Y esa tiene que ser nuestra diferencia. En eso tenemos que ser diferentes. Viví un proceso personal, que no lo voy a contar porque fue de una enfermedad y demás, pero Dios me hizo ver, que me lo permitía pasar para entender que tenía que levantar la voz. Y que había estado en silencio muchos años, viendo cómo ellos se armaban, se formaban, crecían, los imponían. Enojada con los cristianos porque no hacían nada, porque cada vez que salían las guías, yo decía, ¿dónde están los cristianos que no hacen nada? Pero yo era una que quería que salieran las demás, que salieran los pastores y hablaran. Y entendí que sí tenía que hacerlo, porque no iba a ser yo, porque el que convence no somos nosotros. Porque ¿quién más sino alguien guiado por el Espíritu Santo para traer prosperidad a nuestro país? ¿Cómo van a traer los impíos prosperidad a nuestro país? Es imposible. Entonces, no sé qué parte te toca jugar a vos, pero yo te digo que te alistes a jugar este juego porque va a ser muy divertido. Me pone muy contenta ver que hay jóvenes y que esta iglesia está llena de jóvenes, porque uno a veces piensa que ya están todos arrastrados por la corriente de este mundo. Y que hayan jóvenes es una luz de esperanza. Es una luz de esperanza porque los jóvenes van a animarse a levantar la voz y nosotros los viejos vamos a tener que aprender. Vamos a tener que aprender. Así que hayan jóvenes los celebro y entiendo que tienen una tarea por delante muy importante que hacer. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén. Mucho para aprender, mucho para analizar, muchas emociones. Agradecemos mucho a nuestra hermana porque de verdad nos dio un buen tirón de orejas, ¿no? Y no hace falta. Y la verdad que el Señor te ha llevado por caminos y por tareas con un propósito que ya ahora sabemos cuál es hacia el futuro. Ya hemos visto algo por ahí, pero nos alegra mucho, primero que hayan estado, les agradecemos mucho a ambas por estar, porque tenemos que marcar una diferencia. Y la verdad que ha sido sumamente profundo y está hablado por alguien que lo ha vivido. No estamos hablando de teorías, estamos hablando de realidades vividas. Entonces eso es lo que nos enseña, muchas cosas nos emocionan de lo que escuchamos, sobre todo cuando habla de los padres y los hijos. Así que bueno,
recontra agradecidos porque estuvieron con nosotros. Y yo les invito a que nos pongamos en pie y oremos por nuestra hermana. Ella va a encarar ahora una nueva tarea hacia el futuro, ya está en eso. Y es un camino de muchas piedras, ¿no? De muchos cercos, lo sabemos. Pero si uno va guiado y de la mano de Dios, indudablemente las puertas se abren. Así que lo vamos a bendecir orando por ella para que más que nada se fortalezca en medio de las pruebas, que sin duda son difíciles, son duras, las que vivirá y las que ha vivido el año anterior. Pero bueno, confiamos en que Dios es quien da la fuerza, quien renueva, quien nos permite estar firmes en el lugar. Hay una palabra que dice que Dios habla, no recuerdo bien dónde está ahora, pero dice: busqué a alguien que se pusiera en la brecha delante de mí y no lo encontré. Siempre me he conmovido esa palabra. Y bueno, nuestra hermana se ha puesto en la brecha. Esa es la verdad. Así que oramos. Nuestro Padre, gracias por este momento especial, particular, en que el Señor nos ha permitido reflexionar sobre tantas cosas con nuestra hermana que ha vivido tantas cosas en su corta vida. Señor, no sabemos en definitiva cuál es tu voluntad perfecta hacia el futuro, pero sí sabemos que vamos caminando paso a paso en ella, cada uno de los que estamos, y que todos nosotros tenemos un desafío personal y una voluntad tuya que hacer, Señor, y una senda que caminar en el centro de tu voluntad. Te rogamos tu protección, tu cuidado, tu fuerza, tu ánimo renovado, el poder de tu Espíritu, el poder de tu obra en la vida de nuestra hermana, para que ella pueda seguir adelante con el proyecto que tú le has puesto por delante. Guíala en todo, fortalécela en todo tiempo, no permita que decaiga su ánimo. Y, Señor, confiamos en la verdad de que es tu Santo Espíritu el que nos fortalece. Es tu presencia la que nos levanta. Es tu presencia la que nos dirige y cambia nuestra perspectiva, cambia nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo y renueva nuestras fuerzas. Tu palabra lo dice, tú renuevas nuestras fuerzas aunque no tengamos ninguna. Te pedimos tu especial bendición sobre la vida de Lorena, sobre su mamá que está aquí, sobre su familia, y te agradecemos inmensamente, Señor, por el privilegio de haber compartido este tiempo con ella. Gracias, Señor, por cada hermano que vino, por cada visita, por todos los que nos han visitado. Señor, que todos los que hemos estado aquí podamos recibir esta enseñanza de tu parte y podamos ser parte del cambio en nuestra sociedad. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Que Dios les bendiga. Nos encontramos el jueves 19:30 con la reunión de estudio.